Hola, nuevo video y esta vez es información muy importante que viene directo desde China y puede cambiar la compra y venta de skins de una forma que nunca antes se ha visto. Un poquitito de contexto antes, el CSGO y Steam en general funcionan un poco diferente en China. A Valve le costó un montón poder ofrecer servicios en China y tuvieron que hacer muchos cambios a todo lo que ya tenían para poder conseguir los permisos necesarios del país. Si miramos los cambios que le hicieron al juego en particular, tenemos cosas como skins con versiones específicamente diseñadas para China, sin calaveras, sin huesos, lo que ya saben. Les dejo el video sobre eso en la descripción si lo quieren ver. Y Valve también tuvo que contratar una empresa totalmente diferente para ofrecer los servicios en China, y esta empresa es Perfect World. Perfect World trabaja directamente con Valve y es la empresa que publicita y maneja todo lo del CS en China. El juego sigue siendo de Valve, pero utilizan a Perfect World para que la gente en China pueda jugar sin ningún problema. Han hecho un montón de cosas en China que no mucha gente sabe. Acá mostraron un evento en persona que hicieron con cosas relacionadas al CS. Tienen sus propias ligas y también son partners al momento de hacer los RMR de la región para los Majors. Y hay dos cosas muy importantes. Primero, esta. Lamentablemente no se puede entrar al link ya que es algo de 2020, pero esto fue un evento donde tenías tareas y podías ganar premios y entrar a sorteos. Los premios podían ser skins o incluso cosas físicas como auriculares, monitores, tarjetas video, remeras y muchas cosas más. Y lo otro es esto. Hace menos de un año sacaron NFTs del CS. No sé en qué quedaron, siguen vivos, pero bueno, no se le dio mucha atención a esto. Pero igualmente sacaron NFTs del Counter. ¿Por qué es importante esto? No por cada cosa específica en sí, sino porque muestra que Valve le ha permitido a Perfect World hacer muchas cosas con su juego que ni siquiera Valve mismo ha hecho. Y esto es lo que está pasando ahora mismo una vez más. El 15 de febrero por todo el día se abrió una nueva sección en la app de Perfect World que le permite a las personas comprar, vender y cambiar skins de una forma totalmente nueva. Les voy a ir mostrando el anuncio oficial, está en chino obviamente, pero les resumo lo que dice. Básicamente se agregó una nueva sección en la app de Perfect World que ya existía, tenía cosas de skins, información de esports y unas cosas más, y esto que agregaron le permite a todos los usuarios comprar, vender o cambiar skins todo dentro de esta misma app. Están haciendo una etapa de test limitada a usuarios de nivel 6 para arriba o gente que paga la suscripción de Perfect World, y en esta etapa todos los servicios van a ser totalmente gratis sin ningún tipo de comisión en el medio. Es importante aclarar que dicen específicamente que los usuarios van a tener cero comisión durante el periodo de test, lo que implica que después van a agregar comisiones al igual que tiene el mercado de Steam. No se sabe cuánto, pero algo seguramente vaya a haber. Todo este sistema funciona igual a como funciona Buff actualmente. Pones a vender un skin, alguien lo compra y se lo envías directo a esa persona. Solo que en lugar de ser en el mercado de Steam, pasa todo a ser en la app de Perfect World. Y la otra opción, que es la interesante, es la opción de delivery instantáneo que agregaron. Esto funciona así. El vendedor, al momento de poner a vender su ítem, envía el ítem a un bot de Perfect World como si fueras a poner a vender algo en el mercado común de The Market o en Bitskins, y después cuando alguien compra el ítem, el bot le manda directamente el ítem. Hay una diferencia en esto a diferencia de las páginas normales, y esto es lo especial. Los bots de Perfect World son cuentas únicas y con funciones especiales que Valve les dio y no se había visto nunca antes. Estas cuentas pueden recibir un ítem de una persona y enviárselo directamente al comprador sin tener que esperar los 7 días que todos tenemos que esperar, incluso las páginas de mercados de skins. Esto lo hacen mediante una opción de enviar ítem como regalo que Valve les permite usar por alguna razón. El comprador va a tener que esperar 7 días si le quiere volver a tradear a su ítem, pero puede recibir todo lo que compre por la app de forma instantánea. Esto también funciona si el vendedor se arrepiente y quiere su ítem nuevamente, lo puede retirar en cualquier momento, lo que sí, si lo quiere volver a poner a la venta o traérselo a otra persona, ahí sí va a tener que esperar los 7 días de nuevo. El resto del anuncio mencionan poder conectar tu cuenta de Alipay para depositar directamente y otras cosas más, pero esto no es nada nuevo y nada más interesante y relevante. Así que para resumir, nueva parte en la app de Perfect World, o sea, es oficial del Counter, para poder comprar, vender y cambiar skins, exclusivamente para China. Esto por un lado es bueno, ya que agrega competencia al mercado y eso casi siempre termina en todas las páginas en general, ofreciendo un servicio mejor, y por otro lado puede llegar a ser negativo, ya que si mucha gente de China empieza a usar esto en lugar de cosas como Buff o incluso el mismo mercado de Steam, la gente de China y el resto del mundo va a quedar bastante separada y eso nunca es bueno. Y bueno, por último, claramente esto es una competencia directa al mercado de Steam. Por este lado me sorprendió bastante, ya que es raro que Valve quiera sacarle relevancia al mercado más importante que tienen, pero bueno, alguna razón tienen claramente. Espero que les haya gustado el video. Si llegan a ver más noticias, como siempre, les hago un nuevo video sobre el tema. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre todo esto, así veo qué les parecen las cosas nuevas. No olviden suscribirse y los veo en el siguiente video. Bye.